Muchas gracias, maestros. Ya, ya arrancó. Entonces, Listo. como les decía, me tengo que dividir en otra reunión, así que voy a dejarlo aquí activado, pero voy a estar entrando y saliendo en la medida de lo posible hasta que me pueda quedar aquí. Listo, Jenicita, muchas gracias. Un gusto. Vale, César, entonces el micrófono es tuyo. Cuéntanos todo esto que para nosotros es todo un misterio. Buenas tardes. Puse un momento mi cámara, no sé si me estén viendo, para saludarlos un poquito y luego Sí. poder apagar la cámara. Si me están viendo por ahí, es que no veo el enfoque. Claro que sí. Sí, sí, César, qué pena, no te presenté. Compañeros, nos acompaña César Camargo, él es representante de la veeduría. Bueno, ya nos contó Silvia Matilde Velázquez también, que es representante de la veeduría, acompañando como este proceso que se solicitó desde el Consejo Distrital de Danza, un poco como un agenciamiento de la línea de políticas públicas. Muchísimas gracias a todos y César, bienvenido, muchas gracias por esa disposición de poder brindarnos también este espacio de formación. Gracias, Presidenta. Un saludo de bienvenida a nuestra compañera Silvia Velázquez y a todos los asistentes a este curso, a esta capacitación, a esta actividad de fortalecimiento. Voy a presentarles unas diapositivas en mi pantalla que serán la que nos va a permitir la guía para conducir esta presentación. Les apago la cámara, no sin antes contarle que estamos al servicio de la veeduría delegada para participación y los proyectos especiales. Un saludo del veedor distrital, el doctor Ramón Eduardo Villamizar. Siempre pendientes de fortalecer a toda la ciudadanía en cuanta vertiente sea posible de la participación ciudadana. El día viernes vamos a hacer un trabajo un poco más preciso ya sobre la ruta. El día de hoy vamos a hablar de unas generalidades sobre el concepto de participación. Entonces, apago cámara y proyecto las diapositivas. Muchas gracias, César, somos todo oídos. Los ciudadanos en nuestro sistema político consagrado en la Constitución Política tiene unos deberes y unos derechos. La participación ciudadana es un elemento fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y la veeduría, como lo vamos a ver más tarde, tiene dentro de sus funciones la obligación de compartir, de acompañar a la ciudadanía todos sus conocimientos para que pueda ejercer esa participación y además ejercer el control social de la gestión pública. Entonces, me apoyo en unas diapositivas y espero que al final ustedes nos puedan hacer las preguntas que estimen pertinentes para cerrar este primer módulo. Vamos a apoyarnos en estos 5 puntos. El saludo, y ya vamos a comentar brevemente las reglas. Les agradecemos que la asistencia a este taller la puedan diligenciar en línea. Ahorita voy a poner en el chat el link para que ustedes hagan ahí el registro y al final también para que ustedes hagan la evaluación del capacitador, o sea, del suscrito. Tercero, desarrollo. Cuarto, conclusiones y quinto, preguntas.
Las reglas, como ya nos acabó de decir la funcionaria del IDEARTES, se está grabando la reunión, ya ustedes nos autorizaron, le agradezco a la presidenta que nos colabore para hacernos llegar una copia de esta grabación. Por favor, los micrófonos y las cámaras apagados. Si necesitan hacer algún tipo de intervención, lo hacemos a través del chat. Las intervenciones, por favor, puntuales. Les reiteramos la asistencia para nosotros es fundamental porque tenemos que ir relacionando la cantidad de personas que capacitamos en nuestra tarea y al final esa evaluación de que les hablé hace un momento. En el registro que ustedes hagan ahí, nos van a autorizar, por favor, de que el tratamiento de datos que la veeduría da es con todo el respeto a la privacidad y solo lo utilizaremos para información de futuros eventos o para atender algunas peticiones que ustedes hagan. Entonces, ese registro en línea, nosotros no vamos a compartir ninguna de su información para respetar las normas vigentes sobre el particular. Bien. Ya el tercer punto es el desarrollo de nuestro tema. Entonces, lo vamos a manejar con estos 4 literales. Vamos a hablar de absolutismo y soberanía popular. Vamos a hablar del punto de quiebre que significó la adopción de la Constitución de 1991. Vamos a hablar de derechos humanos y del bloque de constitucionalidad. Hemos preparado esta charla introductoria por cuanto llegar a la participación necesita de una puesta a punto respecto del contexto de cómo se dio este gran cambio que teníamos antes, un modelo de democracia representativa y cómo ahora estamos en un modelo totalmente distinto que los ciudadanos deben aprovechar al máximo para que puedan fortalecer cada una de las actividades, en este caso el sector cultura que ustedes manejan. Hacemos entonces una aclaración. La participación puede y debe abordarse desde diferentes categorías de análisis. En esta breve presentación se privilegia la mirada jurídica y algunas pinceladas históricas también desde lo jurídico y de pronto lo político. Pero hay que seguir explorando desde la psicología, desde la sociología, desde la ciencia política, porque la participación no es solamente una prescripción que esté en un artículo de la Constitución y ya, sino tenemos que desarrollarla y para esto lo debemos hacer en colaboración de todos los ciudadanos, de todas las organizaciones y, por supuesto, de las entidades públicas. Entonces vamos a hablar de absolutismo y cómo pasamos a la soberanía popular. Un personaje de la poderosa Prusia, que era el antiguo imperio, donde hoy día es Alemania, Austria, parte de Polonia, era el imperio austrohúngaro. Federico II dijo una vez esta frase que es bien dura y que quiero que la analicemos un instante. He llegado a un acuerdo con mis súbditos. Ellos dicen lo que quieren y yo hago lo que me da la gana. Federico de Prusia. Una frase similar, Luis XIV de Francia, que es considerado el rey sol, dijo, el Estado soy yo. Imagínense ustedes la contundencia de una frase de esas. Felipe II de España dijo, en mis dominios no se pone el sol, porque España tenía intereses, obviamente ahí en Europa, en África, en Asia, Filipinas fue de ellos y varios territorios, y África. También tenían territorios de
de los españoles y obviamente América. Entonces se daba el lujo de decir que mientras la Tierra daba la vuelta, pues no se ponía el sol en sus predios. Bueno, aquí tenemos una fotografía de una manifestación de un grupo de ciudadanos y vamos a leer esta frase con cierta atención. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder político, el poder público. Esta frase la vamos a retomar unas diapositivas adelante. Entonces, repitámosla. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. Es decir, aquí hay unos 4 o 5 elementos en esa corta frase. La soberanía habla de exclusivamente, es decir, que la soberanía no se comparte, no se divide, no se está manejando de manera separada, sino que reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. Es decir, que el pueblo es el origen de ese poder público. Esta es una frase muy rica en contenido. En la Revolución Francesa, un sacerdote de apellido Sieyès, y se le conoce en la historia política de la Revolución Francesa como el abate Sieyès o el cura Sieyès, por decirlo de alguna manera, escribió un panfleto, un escrito de cortas páginas, unas 50 páginas, que se llama ¿Qué es el tercer estado? Y él escribe esto porque en la Francia, precisamente, ya estaba Luis XVI, uno de los herederos de este personaje que acabamos de ver, Luis XIV, y estaba vigente el absolutismo. Cuando entra la crisis, se pregunta ¿qué es el tercer estado? El tercer estado es el pueblo, ese pueblo que vimos ahorita en la foto, del que somos usted y yo todos parte. ¿Qué es el tercer estado? Entonces, en la parte pertinente dice lo siguiente, cito, el plan de este escrito es ciertamente sencillo. Debemos responder a 3 preguntas. ¿Qué es el tercer estado? Todo. Segunda pregunta, ¿qué ha sido hasta el presente en el orden político? Nada. Tercera pregunta, ¿cuáles son sus exigencias? Llegar a hacer algo. Resulta que el primer estado era la nobleza, el segundo estado era el clero y el tercer estado era el pueblo, pero el pueblo representaba el 80 o 90% de la cantidad de pueblo, de personas, pero no tenían representación en la administración. Entonces, por eso el abate Sieyès se hace esa pregunta tan pertinente. Y hoy día, si lo vamos a manejar con nuestras estadísticas actuales, las personas de estratos 1, 2 y 3 representan en Colombia tal vez un 65%. Entonces, la pregunta, ¿qué es el tercer estado?, se mantiene vigente. Obvio que ya hay mucha más espacios de participación, pero el tercer estado sigue siendo muy numeroso y más numerosos que los estratos 5, 6 y 4. Bien. Entonces, estas figuras que acabamos de ver, estos reyes, ellos se amparaban en lo que se conoce como el derecho natural, es decir, ellos decían que, y los teóricos del derecho en ese momento decían que eran originarios del poder divino, de que ellos eran reyes porque Dios así lo establecía. Ahora, cuando hablamos del derecho positivo, el derecho lo construyen los seres humanos. El derecho lo construyen en el Congreso de la República, ahí en el Capitolio Nacional. El derecho, en algunos casos, lo construyen las asambleas y los consejos distritales o consejos municipales y las juntas administradoras locales que dictan ciertas normas, pero el derecho lo construye el hombre, en contraposición a como antes se entendía que el derecho devenía era de Dios. Entonces, fíjese, ya estamos empezando a ver unos profundos cambios en la concepción del poder, de dónde proviene el poder. Bueno, ahí dejamos entonces el asunto de la soberanía, el asunto del absolutismo, pero ahorita vamos a rematar eso.
Pasemos entonces a Colombia. Pasemos al punto de quiebre de qué fue lo que pasó en 1991. En la presentación de ustedes ahorita vi personas que de pronto pueden tener un poco más de memoria histórica por la edad y hay unos jóvenes que no les viene nada mal esta presentación para saber qué fue lo que pasó. El año entrante, en escasamente 8 meses, 9 meses, vamos a celebrar 30 años de la Constitución. Entonces, este pequeño recuento nos viene muy bien. Resulta que, por un lado, se presentó una crisis de la representación política porque ya los partidos no representaban a la ciudadanía y además hay una gran crisis por la violencia que se desató en ese momento. Había una violencia de los actores armados, llámese guerrilla, pero también el narcotráfico que tenía mucho poder, como fue el caso de Pablo Escobar, en donde mataron a varios precandidatos o candidatos presidenciales, a un procurador, ministros, altos cargos del ejército y de la policía. Eh, entonces la crisis estaba terrible. Está terminando el gobierno de Virgilio Barco Vargas, que era del periodo 86 al 90, y en ese momento es que matan a Galán, y al morir Galán es que asume la candidatura César Gaviria, y César Gaviria sale elegido para el periodo 90-94. El compromiso es convocar a una asamblea nacional constituyente y eso es lo que vamos a repasar de una manera muy sucinta, muy rápida. En 1810 se da el famoso caso del florero de Llorente, que ustedes lo han escuchado en la escuela y en el colegio nos lo recuerdan. Ustedes que son bogotanos, ahí en la Plaza de Bolívar, en la esquina de al lado de la catedral y al frente del Palacio de Justicia, es la Casa del Florero que por fortuna la reconstruyeron. Hay un pequeño museo para que ustedes puedan pasar ahí. Ahí se da el famoso grito de independencia y tenemos un primer periodo que podríamos llamar de 1810 a 1821, porque ahí es cuando surgen las primeras constituciones y la primera es la constitución de Cundinamarca. Pero en este momento en España estaba sucediendo algo importante y es que habían removido del cargo a Fernando VII, que era el rey español, y había tomado el control los franceses y Napoleón puso a su hermano José Bonaparte, llamado Pepe Botellas, porque le gustaba el traguito. En el año 1815, antecitos del 15, retoma el poder Fernando, sacan a Pepe Botellas y mandan una expedición terrible, que fue cuando llegó Pablo Morillo a estas tierras, mataron a todo el mundo que ustedes saben, a Camilo Torres, a Sabio Caldas, a Policarpa Salabarrieta, bueno, a toda esta gente, y se da un proceso de reconquista muy fuerte. Finalmente en 1819 salen en la batalla de Boyacá y en 1821 se da ya la primera gran constitución de todos estos territorios, que es la de la Villa del Rosario de Cúcuta, que el año entrante precisamente también cumple 200 años de constitucionalismo ya de una manera independiente. Después se dan unos cambios en 1853, en 1863, pero lo más importante aquí de estos dos periodos, de estas dos grandes constituciones, es que son constituciones federalistas. Entonces, teníamos un modelo y es que había el Estado soberano de Santander, el Estado soberano de Antioquia, el Estado soberano de Bolívar y así sucesivamente, pero esta cosa no funcionó porque había muchas guerras entre los estados. Entonces, en 1886 aparece un personaje que es el presidente Núñez y su gran lugarteniente, que fue Miguel Antonio Caro, y redactan la Constitución de 1886, que dura hasta el año 91, con muchos ajustes parciales que le hicieron. Pero básicamente aquí, este modelo federalista cambia y se vuelve un modelo centralista, un modelo de república unitaria, es decir, que este modelo federal se acabó y desde ese momento somos una república unitaria. Hay algunas reformas en 1910, en 1936 es muy importante porque aquí comienza ese concepto de lo social, entonces la propiedad privada cumple una función social,
Esto se introduce en 1936 porque esta era una moda que de alguna manera venía desde cuando ganaron los soviéticos en 1917 allá en Rusia, y entonces todas estas ideas sociales empezaron a permear en los diferentes sistemas políticos del mundo. En el año 45 hay otra reforma, y ojo con esta 57. En 1957, que es cuando termina esa gran ruptura que estuvo en cabeza del general Rojas Pinilla, el abuelo de estos Samuel Rojas y Samuel Moreno Rojas y esta gente. Él se toma el poder de facto y dura unos 3 años largos y lo logran sacar, y en el año 57 es cuando se convoca por primera vez a elecciones y la mujer en Colombia puede votar por vez primera, 1957, de tal manera que la mujer en Colombia apenas lleva unos 60, 70 años de poder votar, y esto es algo que vamos a revisar, porque aquí ya estamos hablando de participación, es decir, que antes la participación era limitada a los hombres y en muchos casos era limitada solo a si usted tenía ciertas condiciones. Entonces, eso es lo que se llamaba un voto que no era universal, sino que tenía ciertas restricciones. ¿Cuál es la esencia de este primer gran salto en la participación? Un hombre, un voto. Entonces, el señor que tiene mucho dinero tiene un voto. El gamín tiene un voto. El señor humilde de la tienda de la esquina, un voto. El consejero de danzas, un voto. Entonces, eso es una de las grandes conquistas de la democracia. Un hombre, un ciudadano, un voto, ¿de acuerdo? En 1968 hay otra gran reforma encabezada por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, y aquí es donde se da esa crisis que les digo yo en el año 88, 89, 90, con las muertes de todos estos personajes que mencioné hace un momento, y se logra convocar a una constituyente en el primer semestre de 1991, y el 4 de julio se adopta la constitución que nos rige. No significa que no la hayan modificado, sí la han modificado en algunos aspectos, pero en esencia los pilares de la constitución se mantienen, y es lo que vamos a analizar a renglón seguido. Entonces, como les conté, en el año 91 se da esta constitución. Estamos en el año 2020. Les acabé de señalar que en unos meses vamos a celebrar los 30 años de la Constitución. Pero aquí lo importante no es una celebración de poner, izar la bandera y echar ahí unos cuentos. No, es que hagamos preguntas, reflexiones, análisis de cómo han sido la evolución desde ese momento preliminar de cuando se convoca a esa asamblea, cómo se convoca, toda esa lucha que tuvieron los jóvenes para convocar a la séptima papeleta hasta que termina en la convocatoria y la adopción de esta constitución que por fortuna tiene unos grandes avances y que tenemos que aprender a valorarlos y a sacarles el máximo provecho como ciudadanos, como participantes, como seres cultos políticamente, que debemos interactuar con cierta altura con los funcionarios que administran las diferentes entidades del Estado en los niveles municipales, distrital, departamental y nacional. Muy bien. Hablemos de los derechos humanos. En la Constitución del 91, ya el concepto de derechos humanos es absolutamente fuerte, ya es un cuento central en el texto de la Constitución, y parte de esos derechos humanos pues es el derecho a la participación. Por eso es tan importante hacer este comentario sobre derechos humanos en general. ¿Qué son los derechos humanos? Son las condiciones materiales y espirituales inherentes al ser humano, orientados a su plena realización en el plano material, racional y espiritual. Antropológicamente, los derechos humanos responden a la idea de las necesidades humanas para vivir dignamente en aspectos como alimentación, vestuario, vivienda, educación, trabajo, salud. Pero aparte de esas necesidades físicas, está la libertad de expresión, de organización, de participación, de trascendencia.
Entonces, no es solo tener cubierto las necesidades de un abrigo, de un techo y de una alimentación, sino también, oiga, yo quiero expresarme, yo quiero que se me escuche mi voz, yo quiero que las autoridades me tengan en cuenta. Eso forma parte de todo este tema de la participación que vamos a ver. Los derechos humanos de que estamos hablando son un discurso universal, no es un discurso solamente de Colombia. Es decir, que cuando hablamos de los derechos humanos, son aquellos derechos que han sido reconocidos por más de 100 y pico de países en el mundo. Hay algunos países que hoy por hoy no están teniendo en cuenta los derechos humanos y ustedes saben cómo hay países islámicos, por ejemplo, aún que no tienen derecho a que las mujeres voten o a que las mujeres salgan solas o a que las mujeres conduzcan o no hay voto universal. Entonces, esto es lamentable y es para que vayamos marcando esas diferencias de cómo aquí tenemos unas condiciones importantes que debemos tener en cuenta a futuro. Bien, hay derechos de primera generación, que son las famosas libertades clásicas. Estas libertades son las que se promulgaron en la Revolución Francesa a la que hice mención hace poquito. Y ahí vamos a verlas ahorita, que son básicamente esa trilogía que todo el mundo recita de una manera muy recurrente, y es libertad, igualdad, fraternidad. Esos fueron los tres elementos fundamentales, la herencia que tenemos de la Revolución Francesa de 1789. Vienen los derechos humanos de la segunda generación que se dan una vez concluida esa terrible Segunda Guerra Mundial. Entonces, la Segunda Guerra Mundial termina en 1945. Ahí se establece la Organización de las Naciones Unidas y como gran resultado se dan los derechos humanos de segunda generación promulgados en 1948. Y vienen después los derechos de tercera generación en la década del 70, que tienen que ver sobre todo con los derechos ambientales, los derechos de solidaridad y demás. Hoy por hoy se están hablando de derechos de cuarta y de quinta y algunos ya hablan de sexta generación, porque hay derechos ya a favor de los animales, a favor de los páramos, a favor de los ríos, a favor de la selva amazónica, algunos hasta a favor de las máquinas. Hoy día yo creo que con esta pandemia y todo el mundo virtual va a llegar pronto un derecho como es el derecho al Internet. Ya se habla del derecho al agua. Entonces, fíjese cómo este es un tema que nunca para, sino que se sigue expandiendo. Esos derechos de primera generación fueron lo que se denominan las libertades clásicas y, como les digo, corresponden a esa ruptura contra el absolutismo y que se dan por cuenta de la Revolución Francesa. Son los derechos civiles, los derechos a votar, los derechos como ciudadanos, los derechos a ser elegido y a elegir, y son unos derechos de corte individualista, es decir, César puede votar, César puede caminar libremente, César puede cambiar de residencia, en fin, esos son los derechos de manera individualista. ¿Cuál es el deber del Estado? Abstenerse de afectarme a mí como ciudadano. Es decir, si yo no estoy cometiendo ninguna infracción, ningún delito, me deben respetar esos derechos. Eso es algo fundamental para tenerlo en cuenta. Esta es una breve y muy sucinto comentario que hago sobre el particular de estos derechos. Bien. Perdón, excúseme un minutico que voy a cortar la presentación, voy a devolverme porque veo unas diapositivas que no sé qué me pasaron. Déjenme un minutico y ya me vuelvo a presentar la pantalla. Listo. Excúseme un minuto porque no sé qué me pasó aquí con una...
No, no hay ningún problema. Ya las encontré. Entonces, continúo. Aquí estamos, César. Excúsenme. Excúsenme y ya retomamos donde íbamos. Bueno, hasta ahí entonces echamos un brevísimo cuento de que la Constitución de nosotros es muy poderosa, muy potente. Está a la orden de las más avanzadas del mundo en cuanto a derechos para los ciudadanos. A manera de información les cuento, los referentes más importantes que tuvieron los constituyentes de 1991 fueron tres constituciones. La Constitución de Alemania, de 1949, la Constitución de España, después de que cayó el régimen de la dictadura de Franco, que fue de 1978, y la Constitución de Italia, que también fue reciente, ex post de la Segunda Guerra Mundial. Entonces nosotros nos alimentamos de lo más reciente del constitucionalismo mundial y de Occidente, por decir de alguna manera. Entonces vamos a analizar qué es ese bloque de constitucionalidad y vamos a mirar la dimensión política de lo que es nuestro derecho a la participación, que es lo que estamos analizando acá. La sentencia 891 de 2002, y esto lo ha dicho la Corte Constitucional en miles de sentencias, pero en esencia dice es que la participación se reconoce como el principio fundante y el fin esencial del Estado Social de Derecho colombiano. Entonces, este es un tema de la más alta importancia. No se nos vaya a olvidar esta parte, porque realmente aquí tenemos que ser conscientes que como pueblo, esta imagen que ustedes ven ahí, la podemos empalmar con aquella foto de la comunidad que vimos hace unas diapositivas, porque el pueblo es el determinante en este aspecto y nosotros como ciudadanos y parte de ese pueblo, pues ahí está. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Supongamos, y aquí ahorita, como somos poquitos, podemos hacer este ejercicio ahorita con el micrófono para los que me quieran ayudar. Supongamos que llamamos a Bogotá. Vamos a hacer un ejercicio hipotético. Entra una llamada al teléfono, hay un teléfono, un número que es Bogotá, y alguien llama y dice, comuníqueme con el jefe de Bogotá. ¿Qué respondería? El alcalde, ¿no? El alcalde. Bien. Segunda llamada. Llaman al departamento de Cundinamarca. Señores, comuníqueme con el jefe de Cundinamarca. ¿Quién contestaría? Gobernador. El gobernador. Tercera llamada. Llaman a Colombia. Entonces, por favor, comuníqueme con el jefe de Colombia. ¿Qué respondería? El presidente. El presidente. Bueno, dejémoslo ahí y ahorita vamos a responder esas tres llamadas, ¿de acuerdo? Entonces, dejémoslo ahí. Muy bien. En el año puse las dos carátulas de las dos constituciones, la de 1886 y de 1991, y leamos lo que dice abajo. A ver, presidenta, ayúdame con lo que dice abajo, la casilla de abajo de 1886. Por favor, muy despacito, Sheila. Listo, dice, el Estado de Derecho, soberanía de la nación, democracia representativa. Muy bien. Ahora, léame esas mismas tres frases, las que están al frente, en la Constitución del 91, presidenta. Estado social de derecho, soberanía popular y democracia participativa. Perfecto. Entonces, miren, observen ustedes ahí. Hay unos breves cambios que
en principio no son sino unas palabritas, pero vamos a mirar la trascendencia de eso. Entonces aquí a mano derecha, en el 91, le metí en negrita unas palabras. O sea, al Estado de Derecho le agregamos el concepto de social. La soberanía ya no está en la nación, sino es una soberanía popular. Y la democracia representativa ahora tiene una connotación de participativa. ¿Correcto? Entonces, ojo con esas tres palabras en negrita, que eso aparentemente, fíjese usted la riqueza de lo que es el lenguaje. Una simple palabra, cómo nos cambia la discusión en el terreno político y en todos los terrenos, por supuesto. Entonces, esos fueron algunos de los principales cambios que se dieron en la Constitución del 91. Vamos después a analizarlos con mucho detalle. Entonces, esa reunión que hubo en 1991, en el primer semestre del 91, para terminar con la Constitución política, es lo que se denomina un nuevo contrato social. Esas son las famosas teorías contractualistas del constitucionalismo. Es decir, haga de cuenta que se reúnen varias personas, vamos a hacer un contrato entre todos y el uno dice, no, mire, redáctele aquí, quítele esta coma, póngale este sílaba, métale este sustantivo, quítele ese adjetivo. Ese es un contrato social, lo vamos a hacer entre todos. Y eso es lo que representa esa Asamblea Constituyente del 91 que terminó con la Constitución política que nos rige hoy por hoy. Bueno, Sheila, por favor, me sigue ayudando. Leamos entonces la Constitución del 1886, la Constitución de Núñez y de Caro. Leamos el artículo 2 de esa Constitución, por favor. Dice, artículo 2, la soberanía reside esencial y exclusivamente en la nación, y de ella emanan los poderes públicos que se ejercerán en los términos que esta Constitución establece. Ah, muy bien. Entonces, perdón, me devuelvo. Fíjese que eso corresponde a estas tres frasecitas, este resumen que yo puse debajo del 86, ¿de acuerdo? Sheila, ahora léame el artículo 3 de la Constitución de 1991. Artículo 3. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce de forma directa o por medio de sus representantes en los términos que la Constitución establece. Esto es lo que yo les hacía referencia 3 diapositivas anteriores, este cambio resumidísimo de cómo ahora ya la soberanía, fíjese que arriba el encabezado de esta diapositiva es soberanía. Entonces aquí lo que estamos haciendo nosotros ver y notar es que ya antes la soberanía estaba en un ente abstracto que es la nación. ¿Qué es la nación? En cambio ahora la soberanía reside ¿en dónde? En el pueblo. Usted, yo, tú, nosotros, vosotros, ellos. El que está allá en Kennedy, el que está en Bosa, el que está en Suba, en fin, todo el pueblo, el que está en Nariño, en la costa, en el Amazonas. Esa es la titularidad de la soberanía. Y dice que el pueblo ejerce esa soberanía en forma directa o por medio de sus representantes. Pero fíjese que sí, nosotros elegimos a nuestros representantes, elegimos a los miembros de la JAL, a los concejales, a la alcaldesa, al gobernador, al presidente, a los senadores, en fin, pero no renunciamos a esta forma directa de participación, ¿de acuerdo? Es decir, que se mantiene la capacidad del pueblo y del ciudadano para poder seguir participando en el sistema político colombiano. Entonces, volvamos a la llamada telefónica. Por favor, señores Bogotá, comuníquenme con el jefe. Entonces deberían los 8 o 9 millones de habitantes y los ciudadanos de Bogotá responder. Aquí responde el pueblo de Bogotá. Y en la llamada a Cundinamarca decir, aquí responde el pueblo de Cundinamarca. Y en la llamada a Colombia debería responder, aquí responde el pueblo de Colombia, porque ese es el jefe de este país, de este departamento, de este distrito, de este municipio, de esta localidad, porque eso lo dice
ese contrato social que acabamos de revisar, que es el contrato de 1991 llamado Constitución Política. Qué cosa tan bella, ¿no? Qué cosa tan poderosa, qué cosa tan fuerte, y que tenemos que concientizarnos de que eso es algo importante. Entonces, fíjese que está el ciudadano y al otro lado está el Estado. Pero el ciudadano y el Estado, ambos son sujetos de deberes y ambos son sujetos de derechos. Es decir, que el ciudadano tiene unos deberes para con el Estado, pero el Estado tiene unos deberes para con el ciudadano. Y a su vez, el ciudadano tiene unos derechos frente al Estado y el Estado tiene unos derechos frente al ciudadano. Esa es una situación de doble vía, por eso algunos hablan de derecho-deber. No solamente pensemos en nuestros derechos, sino también en nuestros deberes, y también para materializar esos deberes tenemos que ejercer de manera cabal nuestros derechos. Ese bloque de constitucionalidad que les hablé deviene del artículo 93 de la Constitución, que lo puse ahí arriba. ¿Y es por qué? Porque el artículo 93 dice lo siguiente. Dice que la norma superior de este país es la Constitución política y todos aquellos tratados de derechos humanos reconocidos por Colombia. Entonces, como esos derechos humanos de 1948 fueron aprobados por Colombia, forman un todo, una simbiosis entre esos tratados internacionales, entonces los tratados que favorecen a la mujer, a las negritudes, a los indígenas, etcétera. Todos los tratados de derechos humanos entran a formar parte de la Constitución colombiana por virtud del artículo 93 constitucional, y entonces eso es lo que se llama el bloque de constitucionalidad. Es decir, que, si me permiten, esta Constitución, aquí, atrás de ella, están todos los tratados internacionales que Colombia ha suscrito relacionados con derechos humanos y forman lo que se llamaría el bloque de constitucionalidad, ¿de acuerdo? Por eso estamos hablando de ese tema. Entonces, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 tenemos varias normas que aquí se las menciono. No voy a hacer demasiado énfasis en ellas, pero es para que ustedes tengan en cuenta. Perdón, hasta aquí sería, estas son las normas del tratado. Entonces, derecho a la igualdad en cuanto a dignidad y derechos de todas las personas, que no seamos discriminados por razones de sexo, raza, creencias religiosas o políticas, en fin. Igualdad ante la ley y protección de la ley. Libertad de opinión y derecho a recibir informaciones. Derecho a la libertad de asociación. ¿Por qué pusimos asociación? Porque la participación la puedo ejercer de manera individual, como César Camargo, o lo puedo hacer a través de una asociación. Entonces, aquí hay un grupo de danzas, aquí hay un club de danzas, una asociación, corporación. Entonces, lo podemos hacer como corporación o lo puedo hacer a título personal. Derecho a participar en el gobierno del país, derecho a acceder a las funciones públicas del país, la voluntad del pueblo como base de la autoridad del poder público, que lo acabamos de ver, esa es la soberanía popular. Y todos los estados deben educar para los derechos humanos y las libertades fundamentales. De alguna manera, fíjese que esto estamos cumpliéndolo hoy. La veeduría, como una organización del Estado, está impartiendo algunas capacitaciones para ustedes, ciudadanos, para que puedan ejercer con mayor claridad sus deberes, derechos y deberes, y puedan acceder a las libertades fundamentales. Ya pasando a la Constitución, en estas 3 diapositivas siguientes, vamos a ver rápidamente algunos de esos derechos que tenemos como ciudadanos y referencias para que ustedes entiendan mejor en dónde nos podemos anclar para hablar con toda la tranquilidad, la solvencia y la seguridad de que tenemos un derecho a la participación. Desde el mismo preámbulo, la Constitución habla de un marco participativo. Y comenzamos con estos artículos que ustedes ven en rojo en la casilla izquierda,
hablamos del Estado Social de Derecho, de que somos una república participativa, que uno de los fines del Estado es facilitar la participación en las decisiones que les interesan, la soberanía popular que acabamos de leer, que Sheila nos ayudó, el artículo 3, el derecho a recibir información veraz e imparcial de parte de las autoridades, el derecho de petición para estar interactuando con las autoridades, la libertad de asociación, el derecho al control del poder político, además del voto, por supuesto, educación en las prácticas democráticas. Seguimos con nuevos artículos que siguen ahí en la casilla izquierda, los derechos de los niños. Recuerden ustedes que los niños desde antes de cumplir los 18 años pueden interponer derechos de petición, pueden participar en la organización y administración de los colegios en los cuales ellos están asistiendo, bien sean colegios públicos o privados, derechos de los adolescentes, participación en la dirección de los colegios, participación en la dirección de las universidades, acceso a documentos públicos. El Estado debe contribuir, como lo estamos haciendo nosotros hoy desde la veeduría, debe contribuir a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común, no gubernamentales. Tenemos derecho a la consulta popular nacional, a la consulta popular territorial, a presentar proyectos al Consejo, a la Asamblea, al Congreso, a votar esos referendos para derogar una ley, a demandar la inconstitucionalidad de una norma, defender o impugnar esas normas, participar en la vigilancia de la gestión pública. Ojo con esto, artículo 270, que esto es lo que vamos a ver en esencia el próximo viernes, a realizar audiencias públicas y participar en las audiencias públicas para la adjudicación de los contratos, participación en la gestión y fiscalización de las empresas de servicios públicos domiciliarios estatales. Por eso los ciudadanos aquí en Bogotá tienen asiento en Aguas de Bogotá. Iniciativa ciudadana para presentar referendos de reforma constitucional. Fíjese que es un amplio dechado de normas que hay en la Constitución política, es decir, que podemos leer esa Constitución con una clave de participación ciudadana y es absolutamente rica en disposiciones para respaldar nuestra gestión ante las autoridades y ante la gestión pública. Entonces, como lo dije hace un momento, el ciudadano tiene un derecho, pero también tiene unos deberes. Y tenemos deberes de acatar la Constitución y las leyes. Tenemos el deber, según el artículo 5, de participar en la vida en el numeral 5 del artículo 95, de participar en la vida política, cívica y comunitaria. Y además en el 258 dice que el voto es un derecho y un deber ciudadano. Aquí hago un alto, porque es que las abstenciones que hay en Colombia son absolutamente altas. Entonces, como lo vamos a ver más adelante, la conquista del voto, cuánto quisieran votar muchas mujeres y muchos ciudadanos en los países islámicos y no tienen ese derecho. Y nosotros tenemos el voto desde hace más de 100 años y las mujeres desde el año 57, pero muchos se abstienen de votar. Y esto pues es respetable, pero ojo, para uno poder exigir, primero pues creo yo que se debe también participar para tener esos argumentos de exigirle a las autoridades. ¿Qué pasa con toda esta cantidad de derechos que hay? Que si nosotros no encontramos eco en las autoridades, pues tenemos unas herramientas potentes para lograr que se nos cumplan con esas garantías constitucionales. Así como está el derecho de petición que ya lo hemos trajinado tanto y es, a mi modo de ver, el rey de la comunicación entre ciudadanos y las autoridades, tenemos estas 4 instituciones que las introdujo la Constitución de 1991. Tenemos la acción popular, la acción de grupo, la acción de cumplimiento y la acción de tutela, que es básicamente la reina de las acciones constitucionales. Entonces, estas acciones populares es cuando tenemos unos temas relacionados de interés general, pero no hay un interés
económico directo para ese grupo. En cambio, la acción de grupo sí deviene un interés económico. En la acción de cumplimiento es cuando yo quiero que una norma se cumpla y resulta que alguna autoridad no la está cumpliendo. Entonces, esta es la acción establecida en el artículo 87 constitucional, y la acción de tutela es para derechos fundamentales individuales cuando se están vulnerando y que ustedes conocen seguramente, pero ya tal vez en alguna otra oportunidad hablaremos ya de esta institución de manera central y de manera detallada. Bueno, hasta aquí entonces nosotros ¿qué podemos decir? Que estas conquistas de la mano derecha, como el voto, el derecho de petición, las acciones que acabamos de ver, las garantías constitucionales y los derechos, han sido unas conquistas muy grandes que han tenido unos costos de cárcel, de muerte, de luchas, de sacrificios, de persecución. Y es muy triste que estas conquistas de pronto no las valoremos, no tengamos claro que esto son realmente unos haberes, unas posibilidades que tenemos los ciudadanos y que muchas veces las dejamos ahí sin utilizar, sabiendo que pueden tener una capacidad de hacer cambiar la gestión pública a nuestro favor, a favor de los intereses comunitarios, y eso es lo que venimos a decirle como gran mensaje en esta charla. Resulta que los funcionarios tienen unos organismos que los vigilan. A nivel nacional tenemos la Procuraduría y la Contraloría. La Procuraduría le hace un seguimiento desde la perspectiva disciplinaria a esos funcionarios para que cumplan con su deber, para que no se separen de esas obligaciones que tienen en las disposiciones, y la Contraloría es para que la platica no se pierda. Entonces, la Procuraduría lo hace desde el perfil disciplinario y la Contraloría lo hace desde el perfil fiscal. Ahora, a nivel del distrito, esas mismas dos organizaciones, las de el control disciplinario y el control fiscal, fíjese que se mantienen. A nivel de Bogotá lo ejerce el control disciplinario de la Personería de Bogotá y el control fiscal lo ejerce la Contraloría. Pero resulta que hay una entidad diferente a todo el país. La veeduría no existe sino en Bogotá. En ninguna otra parte existe. Esta es una tercera organización que ejercemos un control preventivo. Nosotros no sancionamos, pero sí levantamos alertas y acompañamos a la ciudadanía. Esto es parte de lo que estamos haciendo en esta charla, en esta conferencia. Entonces, supongamos que aquí arriba está el Estado y a mano derecha vamos. No, comencemos por la mano izquierda. Control institucional. Entonces, ya vimos que la Contraloría Nacional o la Distrital, la Procuraduría o la Personería y la Veeduría ejercen un control frente a todas las entidades del Estado, del distrito, ¿de acuerdo? Pero aquí en la casilla de la derecha estamos los ciudadanos, las personas, los habitantes y las organizaciones para interactuar. La flecha de arriba, fíjese que podemos interactuar de manera directa con el Estado, pero también le podemos decir a las autoridades de control institucional, oiga, ojo, que tienen que vigilar a tales entidades del distrito que no están haciendo la cosa bien. Entonces, fíjese que el ciudadano tiene una doble flecha, esta flecha frente a los órganos de control y esta flecha directa frente a las diferentes secretarías del distrito. Ojo con esto. ¿Por qué yo digo el ciudadano? ¿Por qué digo la persona? ¿Y por qué digo el habitante? Esto tiene varias connotaciones. Por ejemplo, puede estar presente en el territorio de Bogotá un habitante, un venezolano, por decir algo, o una persona que esté en un hotel de paso porque vino a Bogotá a hacer unas diligencias, pero él es de Ibagué. Entonces, esa persona está habitando temporalmente en Bogotá. La persona
es decir, como lo acabamos de ver, un niño de 11, 12 años que quiere mandar un derecho de petición, todavía no tiene cédula, pero es una persona y puede interactuar. Entonces, fíjese que cualquiera, entonces ese habitante que está en un hotel y necesita la protección de sus derechos, acude al Estado o acude a los organismos de control para que se le respete. Lo mismo el menor de edad que aún no es ciudadano o el ciudadano que tiene su cédula de ciudadanía mayor de 18 años y puede interactuar. O la organización, como lo dijimos, podemos actuar de manera individual o a través de una organización. Bueno, ya esto está cogiendo un poco más de forma, ya vamos entendiendo un poco mejor. La participación entonces no es solamente mandar un derechito de petición a una entidad y que me respondan, ¿no? La petición tiene un escalonamiento, tiene un deber ser que aspiramos a que todos no nos quedemos en esa primera escalón, en ese primer escalón, sino que vayamos subiendo esos peldaños para poder llegar a una verdadera interacción con el Estado. Si ese ciudadano, si ese pueblo es el titular de la soberanía, imagínense usted lo que puede hacer ese ciudadano empoderado. Entonces, no nos quedemos con solamente un nivel de información, sino que también hagamos el ejercicio de pasar a una etapa de formación, a una etapa de consulta y de participar en los debates, en las decisiones como lo están haciendo y se acabó de hacer en las diferentes localidades para votar parcialmente los presupuestos participativos, en el control, que es lo que vamos a ver el próximo viernes, y en una gestión compartida, que se nos tenga en cuenta. Entonces, fíjese que aquí lo que estamos buscando es que haya diferentes instancias. Quiero hacer una aclaración. Esta no es un escalonamiento obligatorio, ¿no? Estos son nombres que le hemos puesto de la academia o los estudiosos, pero básicamente aquí de lo que se necesita es que entendamos que no podemos solamente con enviar una petición a una autoridad y que me respondan en un papel frío, sino que ojalá lleguemos a este máximo nivel de una gestión compartida. Bien, entonces, como hemos visto, la soberanía, repito, que reside en ese ciudadano, en esa persona, en ese habitante, en esa organización, ¿cómo se enfrenta? Porque vea usted que aquí hay una paradoja. Por un lado, el pueblo es el titular de la soberanía, ¿no? Pero ahora parece que cuando ya asumen los cargos, nuestra alcaldesa, nuestros secretarios, nuestro gobernador, nuestro presidente, nuestros ministros, entonces como que uno como ciudadano es hablarle suavecito, por favor, mire, ayúdeme. No, tenemos que ser conscientes que podemos hablar con más solvencia, con más soltura. Entonces, yo entiendo que la administración, que el poder de la administración es algo complejo. El poder cambia, el poder muta, el poder se fusiona, el poder se divide. Entonces, ustedes han visto, hubo un momento en que eran dos ministerios, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud. Uribe los fusionó, después se volvieron a abrir. Vea usted entonces cómo, ahí les pongo un simple ejemplo, se fusiona y luego se abre. El poder se tecnifica, se especializa, se moderniza, se ramifica y se fragmenta, usa un lenguaje sofisticado, utiliza las figuras de la delegación, de la desconcentración y de la descentralización. El distrito es uno solo, pero aquí entonces tenemos los cadeles, tenemos las alcaldías locales, tenemos las juntas administradoras, todas esas figuras están establecidas aquí en estos tres elementos de la delegación, desconcentración y descentralización. Hay una colaboración entre privados y públicos. Los contratistas colaboran con la administración para realizar obras públicas. Y tenemos nosotros que entonces ese lenguaje que acabamos de ver aquí, de que el lenguaje es un lenguaje sofisticado, pues sí, hay un lenguaje de finanzas, de presupuesto, de contabilidad, de planeación,
de contratación, de estadística, un lenguaje tributario, un lenguaje del derecho, que yo digo que es un lenguaje que crece exponencialmente. Nomás los decretos que se dictaron en esta pandemia, los abogados tenemos que gastarnos una maestría estudiando esos decretos que dictaron. Las competencias, el alcalde de Usaquén no puede meterse en los asuntos del alcalde de Suba, en fin, las jurisdicciones, los principios de sistemas de gestión de calidad, los procesos, las plataformas que hay que utilizar, bueno, todo eso. Entonces, fíjese que aquí hay un interrogante, el ciudadano se rasca la cabeza y dice, Dios mío, ¿yo cómo le entro a una administración tan compleja? Ese es parte de los retos que tenemos que asumir ahora como ciudadanos para poder interactuar de manera inteligente y de manera eficaz ante ese poder de la administración. Bien, entonces ya nos vamos acercando a un cierre de esta primera charla y podemos decir entonces que hay dos miradas. La mirada ideal, que sería que hubiese una información perfecta, una noción idílica de amor entre el ciudadano y la administración, unas condiciones ideales de relacionamiento, que esas normas que están establecidas, el sistema de participación, el Consejo Distrital de Danzas, todas esas normas que hay, que eso fuera suficiente porque creemos mucho en la norma. Aquí tenemos un problema, entonces de inmediato dictamos un decreto, una resolución, una ley, pero la realidad es que hay una asimetría porque hay una información imperfecta, hay una noción problemática, y cuando digo problemática no lo digo en el peor sentido, lo digo en el sentido de que las relaciones humanas son problemáticas y no hay unas condiciones ideales de diálogo. Entonces, esa simetría ideal realmente tenemos, es una asimetría, y eso es lo que tenemos que trabajar. Esa es la realidad del ser humano, esa es la realidad de la sociedad, esa es la realidad política que se da en toda estructura social, como es el caso de un Estado. Bueno, hasta aquí sería la charla. Vamos a tratar de cerrar con algunas pequeñas conclusiones. Pequeñas, pero digamos cortas, pero no pequeñas en el sentido. Quiero que ustedes se lleven la siguiente manifestación, la siguiente idea en su cabeza. Hay una enorme potencia, por eso lo pongo en mayúscula sostenida. Hay una enorme potencia en la participación y en el control social. ¿Y de dónde deviene esa potencia? De cuando hicimos esa llamada del teléfono rojo que ustedes vieron. El soberano es el pueblo, el soberano es el ciudadano, el soberano es la persona, el soberano es el habitante de Bogotá. Para poder hacer esa participación. Y obviamente cuando hablamos de participación, entonces ya vienen unos tecnicismos, que el control social, que la rendición de cuentas, que la participación incluyente, bueno, pero esas son derivaciones. Lo esencial es la participación. Lo esencial es que haya voz. Lo esencial es que se le tenga en cuenta al ciudadano. Entonces, la tarea, la meta, el objetivo que debemos llevarnos nosotros es que esa potencia que está ahí dormida, pero tenemos que despertarla y tenemos que llevarla a la acción. Yo pongo una P mayúscula y una P minúscula. Yo quisiera que la participación, si está en minúscula, la llevemos a una participación en mayúscula. Una participación activa, una participación con capacidad, una participación con argumentos, con una formación que los ciudadanos puedan hablarle sin complejos al funcionario, entre otras cosas, porque como lo dije hace un momento, es una paradoja. Nosotros somos los poderosos de esta soberanía y después tenemos que entrar hablándole suavecito al funcionario cuando en realidad el concepto de servidor público es algo fundamental de entender, de que ellos están al servicio del ciudadano.
Señoras y señores, esa sería mi presentación. Gracias por escucharme. Abrimos un espacio de preguntas, pero además no olviden, y ya les voy a pasar la asistencia, que qué pena porque me emocioné, pero no les puse el link para que vayan diligenciando la presentación. Mientras hacemos las preguntas, por favor me ayudan con eso y también con la evaluación del capacitador. Muchas gracias por escucharme y eso sería lo que preparé con mucho afecto para ustedes. Muchas gracias, César. Vamos a entrar entonces a este espacio de preguntas. Y antes de abrir este espacio de preguntas, yo también tenía como que comentarles algunas cositas. Desde el Consejo vamos a hacer la certificación de la asistencia del curso que inicia hoy y finaliza el viernes. Tenemos esas 2 sesiones. Entonces, súper atentos a eso para que pues llenemos muy juiciosos ese listado de asistencia. Y pues obviamente vamos a tener también como soporte de la asistencia lo que tenemos en participación el día de hoy. Entonces, pues yo tengo una pregunta, César, con respecto a, o sea, yo la verdad me sorprendí porque yo pensé que la veeduría estaba en todas las, o sea, en todas las ciudades de Colombia. ¿Cómo es que en ese sentido o sea, qué papel tendría la veeduría y cómo nosotros desde el Consejo podemos trabajar conjuntamente? Sería una pregunta. Y no sé si, pues ya en el tema como de los contenidos tendría como otra que tiene que ver con gobierno y Estado. Entonces serían como dos puntos aparte, o sea, dos cosas diferentes, o cómo se entiende esos conceptos de gobierno y Estado. Serían como esas dos. Y quienes quieran hacer preguntas le podemos montar en el chat también para pedir la palabra y que participemos. Bueno, primero que todo, les acabo de poner en el chat el link para que por favor me colaboren con el diligenciamiento de la asistencia, ¿de acuerdo? Y ahorita les subo el otro link para la evaluación que ustedes van a hacer al suscrito. Gracias, Presidenta. Bueno, sí es importante que ustedes tengan claro que la veeduría distrital solo aplica para Bogotá. Pero una cosa importante, la veeduría distrital es el nombre de una institución de la estructura de Bogotá, pero el concepto de veeduría es un concepto de ojo a la administración. Entonces, el concepto de veeduría es otra cosa, veeduría sola como tal, y el nombre de veeduría distrital es una institución solo creada para el distrito de Bogotá, el distrito capital. En el próximo viernes vamos a ver de una manera general y sucinta qué es la veeduría, dónde funciona, cuáles son las principales actividades que realiza para que ustedes tengan en cuenta esa función. Nosotros tenemos 4 delegadas y una de esas delegadas es la que estamos representando Silvia y yo, que es la veeduría delegada para la participación y los proyectos especiales. Es decir, que nosotros acompañamos a la ciudadanía, les damos estas charlas, los orientamos, tenemos unos caminos que proponerles a ustedes, pero siempre tengan presente esto. No son los únicos caminos. Ustedes pueden buscar sus propios caminos para participar, para exigir cuentas, para rendir cuentas. Y entre ustedes, una cosa importante es que ustedes también hagan rendición de cuentas. Entonces, por ejemplo, Lisette está en el Consejo Distrital. Entonces, qué bueno que de vez en cuando haga sus reuniones y les cuente a sus compañeros qué están haciendo, cómo lo hacen, en fin. Eso sería desde el punto de vista de la aclaración de la veeduría, pero como les digo, el próximo viernes vamos a terminar de aclarar muy bien cuál es el papel que cumple la veeduría. Y me hace una diferenciación, me pide una diferenciación entre gobierno y Estado, ¿cierto, Sheila? Sí, sí, porque Ok. pues... El gobierno es solo la parte administrativa que corresponde a ese Estado. Entonces, el Estado colombiano
es una república unitaria que tiene básicamente tres ramas del poder público. Entonces tenemos el Congreso, tenemos la justicia, tenemos la administración pública, tenemos los organismos de control, el Banco de la República, tiene una organización territorial arriba de la nación, los departamentos, los distritos, los municipios, etcétera. Y todo eso es el Estado. Pero el gobierno son los administradores de cada una de las entidades territoriales. Entonces, el gobierno en Bogotá está formado por la señora alcaldesa y sus secretarías de despacho. A nivel de los departamentos, el gobernador y sus secretarías de despacho. Y a nivel de la nación, el señor presidente y sus ministros de despacho. Además, hay otras organizaciones, como lo vamos a ver el viernes. En el caso de Bogotá, hay unas entidades adscritas y unas entidades vinculadas que tienen que ver con ese gobierno. Entonces, el gobierno pudiéramos asimilarlo como administración. Entonces, cuando hablamos de gobierno, es solo una partecita de ese Estado colombiano. Toma la palabra Senderos Colombia, y no olviden diligenciar nuestra asistencia, por favor. Tiene la palabra Senderos Colombia. Oscar, tienes el micrófono. Muy buenas tardes. Muchas gracias, don César, por todo lo que nos está enseñando. Pero yo tengo una pregunta. Cuando uno va a hacer una petición o va a tratar de hablar con un ente gubernamental, primero se debe hacer, o sea, si no hay ninguna respuesta personal o ninguna respuesta ya que uno tenga, primero se debe hacer el derecho de petición y luego la tutela. Esa es mi pregunta. Gracias, Oscar. Que estaba subiéndoles el link de la evaluación. Deme un minutico. Ahí se lo acaba de subir. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Oscar Herrera. Apreciado Oscar, gracias por su pregunta. Bueno, perdón, un aviso parroquial antes de continuar. Entonces, acabo de subir la evaluación y el link anterior es la asistencia. Por favor, nos colaboran con eso, que son los requisitos que nosotros debemos cumplir en nuestra entidad. Oscar, pues mire, la participación debe pasar hasta por cuando uno hace una llamada. Entonces, yo en este momento llamo a un despacho y deben atenderme como ciudadano. Es decir, entonces, mire, por favor, comuníqueme con fulano de tal. Entonces, hay ese sistema que sería, hoy día hay llamadas, hay unos links a través de las páginas web, hay hasta unas máquinas, hay unas páginas web que están en la obligación de subir en esas páginas web, que eso lo vamos a ver el próximo viernes, la mayor cantidad posible de información. Entonces usted primero debería entrar y verificar en la página web de la Secretaría de Cultura toda la información que hay ahí de transparencia, cuáles son los funcionarios, las direcciones, los teléfonos, los correos electrónicos, las normas que la rigen, los planes, los programas, las evaluaciones, en fin. Y lo que usted no encuentre ahí, pues usted debe preguntarlo. Y fíjese una cosa, Oscar, importante. Usted puede presentar un derecho de petición verbal. Usted puede presentar un derecho de petición verbal. Pero si quiere formalizarlo, pues también lo puede hacer de manera escrita. Pero puede llegar un niño que no sepa escribir aún y diga, mire, yo quiero un derecho de petición para saber cuáles son los colegios que me quedan más cerca a mi casa. Esa puede ser una petición de un niño o una petición de una persona iletrada y le dice a un funcionario, perdón, señor funcionario Oscar, yo quiero presentar una petición, pero no sé escribir ni leer. Usted como funcionario está en la obligación de sentarse, redactarle el derecho de petición para que quede constancia de que esa persona que no sabe leer y escribir está elevando una petición a la administración. Y obvio, si usted no ha recibido
respuesta a su petición. El derecho de petición es un derecho fundamental constitucional y usted puede decirle entonces a un juez de tutela, señor juez, ordénele a la administración de que me responda el derecho de petición porque me está vulnerando ese derecho de petición, ese derecho fundamental que no me lo quiere responder en el plazo señalado. Entonces, fíjese que usted está muy bien orientado, Oscar, de que si usted hace una petición y no se la responde, el segundo paso sería una acción de tutela. Muchas gracias, muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Gracias, César. Quisiera saber si hay alguien más que tenga alguna duda o inquietud al respecto de lo que hoy se habló. Leonard, tal vez Joana. Creo que no. Eso me preocupa porque o quedaron confundidos o entendieron todo. Siga, Lihab. No, es una introducción muy importante porque pues este tema del estado del arte, de la participación, a veces uno olvida todo este transcurso y los logros a los que los logros obtenidos en esta democracia participativa, que sin embargo, lamentable y tristemente sigue existiendo en las instituciones esos vicios de la representación y del amiguismo, ¿sí? Y de la sectorización, pero bueno, de todas formas también es función de nosotros hacernos conscientes de esos mecanismos y presionar. Interesante, pues, que en la otra charla nos podamos enfocar en estos aspectos participativos en el tema de las políticas culturales, porque pues también nosotros vemos que el sector artístico es de los más apáticos para la participación ciudadana. Los artistas, bueno, porque la mayoría viven enfocados en su trabajo creativo y a veces no les queda tiempo, o su obra creativa es su mismo discurso político en muchos, pero a la hora del tema del voto, a la hora del tema de participar en encuentros ciudadanos, a la hora de generar pues esos diálogos con el Estado, realmente nosotros somos muy apáticos. Entonces sería muy interesante cómo enfocar en la próxima charla ese aspecto de la participación ciudadana en el sector de las artes. Gracias. Y muy interesante la charla. Muchas gracias. Gracias, maestro Felipe. Joana, tienes el micrófono para hacer tu pregunta. Gracias. En una conversación con algún funcionario que trabaja en uno de los organismos de control, me decía que el concepto de nación es distinto al concepto de Estado. Entonces, ahorita que le aclaraste a la Sheila sobre Estado y gobierno, entonces pensé también como cuál era la diferencia, porque, ¿cómo es? Yo siempre lo digo mal, así que la Contraloría una es de la Nación y la Procuraduría es del Estado, creo, o no sé. Esa es la pregunta, o es al contrario. Muy interesante. Este es una confusión perfectamente obvia en quien pues no ha trajinado la finura ya de estos conceptos que son pues muy de derecho constitucional. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Antes, hace unos años, nosotros hablábamos de una república, Checoslovaquia. Creo que ustedes, algunos se acordarán. Checoslovaquia. Resulta que era un estado, pero tenía dos nacionalidades, la checa y la eslovaca. Pero los habían fusionado. Eso mismo hizo el señor Tito cuando fusionó en Yugoslavia todos esos países que son Serbia, Herzegovina, Montenegro, Eslovenia, todos esos países estaban varias nacionalidades, pero fusionadas en un estado. Lo propio hicieron los soviéticos cuando agarraron Rusia, Georgia,
Kazajistán, bueno, Uzbekistán, estas repúblicas socialistas soviéticas y las metieron en un solo estado, pero eran varias nacionalidades. Entonces, la nacionalidad podemos definirla como los rasgos que identifican a una comunidad, pero que son esos vínculos psicológicos, abstractos. Entonces, los judíos son una nación que puede estar desperdigada en todo el mundo. Entonces hay judíos en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, en Rusia, tal, y obviamente después de la Segunda Guerra Mundial les dieron un territorio, pero fue el caso de que había una nacionalidad, pero no tenían territorio y no tenían Estado, pero había vínculos de cultura, de religión, de alimentación, de literatura, en fin, que los unían. Entonces, en el caso de una situación como Colombia, nosotros tenemos la ventaja de que la nacionalidad colombiana y el Estado colombiano se fusionan en uno solo, porque, bueno, salvo que en la costa les gusta un tipo de música y un tipo de comida, y en el llano otra, y en Pasto otra, y así, pero en esencia, los colombianos tenemos una identidad, no sé, que la esmeralda, que el café, que el himno, que ciertas costumbres, y esa historia, esa cultura, esa literatura, todos reclamamos como colombianos a García Márquez, a Lucho Herrera, a Nairo Quintana, bueno, entonces esos lazos que son psicológicos son los que nos dan ese concepto de nacionalidad. Diferente al Estado, que el Estado es como tal una organización ya de tipo político, que en este momento nace, para el caso colombiano, la última constitución del 91 es la que le da esos contornos. Antes estaba en la constitución del 86 que acabamos de ver, pero podemos establecer entonces esa diferencia entre Estado y nación. No sé si me hice entender con estos ejemplos que le puse. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tendría alguna inquietud o pregunta al respecto de lo tratado el día de hoy? Bueno, creo que no. Les quiero pedir que no olviden diligenciar nuestra encuesta, la asistencia y evaluar al capacitador. No sé, Silvia, si tú puedas mirar allá si todos han diligenciado estos dos formatos. Espérame un segundo. No, desde acá no se puede mirar, pero podemos preguntar qué personas faltan. Ya la están diligenciando, Cecita. Yo estoy terminando el de la evaluación. El otro ya lo envié. Listo, gracias. Listo, no olviden que el ejercicio va a tener un ejercicio de certificación por la participación del día de hoy y la participación del día viernes. Como un solo para motivarlos. Entonces es súper importante que llenen y diligencien esos dos formatos. Creo que ya todos, ¿cierto? Ya todos llenaron la asistencia. Listo, César. Aquí ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, 7, 8. Listo, César, ya, César y Silvia ya hicimos como el conteíto aquí interno. Bueno, esto era lo que teníamos para ustedes preparado. Ya el próximo viernes vamos a aterrizar en la ruta de control. Vamos a hablar del distrito como tal, de algunas de las instituciones, para que ustedes tengan una visión más cercana y poder responder a esa inquietud, tanto de la presidenta como se me olvidó, LIJAF es... Felipe, el maestro Felipe. Excúseme, Felipe. Entonces, bueno, pues no me resta sino desearle una feliz noche. Silvia creo que nos va a comentar algo, por favor. Ya, Cecita.
Ya, bueno. Sí, ya, gracias. Bueno, presidenta y todos miembros de el Consejo Distrital, les deseamos éxitos en sus actividades, en sus gestiones. Nuevamente, gracias por atender esta convocatoria y esta charla que les da la veeduría distrital. Muchas gracias, César, compañeros, todos. Sandra, tienes el micrófono. Muchísimas gracias. Nos vemos el viernes. Claro, Gracias. Bueno, nos vemos el viernes. Gracias, bueno, César. Felipe, bueno, Sandra, bueno, Leonard, chao, Miller, chao, Viernes. Oscar, chao, Lisette, Silvia, Miller, bueno, todos, bye bye.